Bien, siendo las 19:15 horas, comenzamos con la clase de hoy. Vamos a presentar lo que vamos a ver hoy día, que es exactamente el mismo contenido que vimos con el curso anterior. Objetivo: conocer el concepto de fuerza y sus características. Ciencias. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con el concepto de fuerza. ¿Qué es la fuerza? La fuerza es una magnitud vectorial que mide la intensidad del cambio del movimiento lineal entre dos cuerpos. La unidad de medida de la fuerza es el newton y la fuerza es producto de la multiplicación entre la masa y la aceleración. ¿Sí? Para términos generales, la aceleración de la Tierra es de 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Por lo pronto, nos vamos a profundizar en la comprobación de esto porque vamos a dejarlo como una verdad científica, ¿ya? Cuando avancemos un poco más con esta materia, vamos a poder comprobar que la aceleración de la Tierra es de 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Ya, las aceleraciones se miden en metros partido por segundo al cuadrado. Y como decimos que la unidad de medida de la fuerza es el newton, ¿sí? La palabra newton o los newton es la multiplicación de los kilogramos por los metros partido por el segundo al cuadrado. Kilogramos metros partido por segundo al cuadrado. Vamos a ver un poco la importancia de esto más adelante, pero antes que nada vamos a entender que la aceleración, insisto, de la Tierra es de 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Hay profes que lo redondean a 10 metros partido por segundo al cuadrado. Es la aceleración de un cuerpo cuando está en una cierta altura y cae. Es una constante aceleración. Todo va a depender de la masa del cuerpo que cae. Si la masa es mayor, obviamente va a caer más rápido y va a adquirir mayor velocidad, ¿cierto? Va a depender de la masa del cuerpo. Por ejemplo, una pluma y un lápiz, o una pluma y una bola de bolos, la aceleración. ¿Sí? Bueno,
Hay varias cosas que tienen que ver con el tema de la aceleración en cuanto em, al contexto natural. Ya si uno habla de la naturaleza, uno no puede pensar que este factor de la aceleración no se va a ver afectado por una fuerza externa, ¿ya? Todo esto se planteó como una hipótesis dentro de un ambiente controlado. Bien, me avisan, porfa, para avanzar. ¿Avanzo, chiquillos? ¿Si están listos? Ya. ¿Hasta aquí se entiende lo que estoy diciendo o es chino, ruso? Algo chino, ya. No, si vamos a ir viéndolo de a poquito, tranquilo no. Bien, vamos a avanzar. Ya. El señor Newton, ustedes lo conocen, el que se le cayó la manzana, dicen que le cayó una manzana aquí en la cabeza y como que, oh, se le ocurrió las leyes de la fuerza, de la gravedad. Bueno, el señor Newton postuló y creó tres leyes. La primera ley de Newton dice que es la ley de la inercia, ¿ya? Primera ley o la ley de inercia postula que un cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento con una velocidad constante a menos que se le aplique una fuerza externa. ¿Ya? Ejemplo, las personas futboleras van a entender, un balón no se va a mover o no va a ser un gol, ¿ya? Si el jugador no lo patea, ¿ya? Si lo patea, el balón que está en reposo cambia de estar en reposo y pasa a estar en movimiento, ¿sí? Lo mismo pasa que con un objeto en movimiento constante, en movimiento, el movimiento es constante en línea recta, ¿sí? A menos que ese objeto que está constantemente en movimiento en línea recta choque con algo, ¿ya? O se le imprima una fuerza externa a ese objeto no va a cambiar su trayectoria, ¿ya? Esta ley
insisto, estaba basada en un ambiente teórico, un ambiente controlado. Sabemos que si uno lanza un objeto, cualquiera sea este, el objeto finalmente se va a detener, porque aquí dice, la primera ley dice, en movimiento con una velocidad constante, ¿sí? Postula que un cuerpo permanecerá en movimiento, ¿sí? Permanecerá en movimiento a una velocidad constante, a menos que se le aplique una fuerza externa. ¿Qué pasa con, no sé, si yo empujo un balón o una bolita? ¿Qué pasa con eso? La bolita al final igual se va a detener. ¿Por qué será? Ya, ya. Pero en relación a la postulación o a la primera ley de Newton, ¿por qué Newton dijo que los objetos en movimiento permanecerán en movimiento a una velocidad constante? ¿Qué pensó Newton al final? O a menos que estaba medio, no sé, estaba pensando en otra cosa o estaba en otro mundo. Todos los objetos que están en movimiento tienden al reposo. ¿Se han dado cuenta, no? Por ejemplo, las personas que manejan. Cuando un auto lo pongo en neutro, pum, lo pongo en neutro y me voy a la vela, como se dice, a la vela. Va a llegar a un punto, sin tocar el freno, obviamente, sin tocar nada, va a llegar a un punto en que el auto va a tender a la inercia, va a tender a quedarse quieto o a volver al reposo. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Se les ocurre algo? Ya, pero es que cuando hablamos de objetos, vamos a hablar de objetos inertes, ¿ya? Porque las leyes de la naturaleza no rigen a estas leyes. Perdón. Ya, el Axel tiene un punto ahí, ¿ah? El Axel tiene un punto ahí. La gravedad, concepto que muchas veces se utilizaba en ciencia ficción. Tienes un punto ahí, Axel, un punto importante, la gravedad. ¿Qué otra cosa influye en el movimiento de los cuerpos? ¿Quiénes andan en bicicleta? Ya. Pregunta, chiquillos, ¿quiénes andan en bicicleta? Bueno, ahora que estamos en pandemia es difícil, pero ¿quiénes andan en bicicleta constantemente? ¿Nadie anda en bicicleta? Ya. No, pero se han tenido la experiencia de andar en bicicleta, porque yo, por ejemplo, no tengo bicicleta, pero yo he tenido la experiencia de andar en bicicleta. Yo me, yo me di cuenta, o me he dado cuenta, que cuando el viento sopla en mi cara y yo voy pedaleando, me cuesta más pedalear. Pero en vez de que me llegue en la espalda el viento, como que el viento me empuja y me es mucho más fácil pedalear. No sé si les pasa a ustedes. A mí me pasa, o a mí me pasaba. Ahora, a eso se le llama ¿qué? ¿Cómo se le llama eso? Una resistencia. La resistencia al viento. Por eso es que hay veces los autos tienen un diseño aerodinámico, ¿ya? Que tratan, no lo consiguen, pero tratan de este, mm, que el viento no afecte el consumo del automóvil, ¿cierto? Mientras más aerodinámico es el automóvil, menos consume gasolina, ¿cierto? Bueno, y muchos otros factores. Ahora, ¿se han dado cuenta? Bueno, esto es todo cotidiano, cotidiano. Cuando ustedes intentan mover un mueble pesado, ya, por ejemplo, una cómoda,
¿sí? Una cómoda sin ruedas. Obviamente sin sacar los cajones, sin nada. Y la intentan mover, la empujan, ¿ok? ¿Sí o no? Esa cómoda se movería más fácil si tuviese ruedas. ¿Cierto? Es lógico, ¿cierto? Es obvio. Pero ¿por qué? ¿Por qué se movería más fácil? Sí, obvio, tiene las ruedas para moverse y las ruedas cumplen una función, ¿cierto? Una función de rodar, ¿cierto? Rodar. Claro, claro. Si yo empujo algo con ruedas, ¿cierto? Es mucho más fácil moverlo que empujar algo sin ruedas, ¿cierto? Bueno, cuando un objeto está en una superficie, ¿sí? Está en contacto con esa superficie, ¿verdad? Contacto, ¿sí? Por ejemplo, bueno, es que no tengo nada a mano, pero el ejemplo es la cómoda, ¿cierto? La cómoda está en contacto con el suelo. Si la cómoda no tiene ruedas, hay mayor superficie de contacto de la cómoda con el suelo. O sea, la cómoda tiene mucho más contacto con el suelo que versus una cómoda con ruedas. Por ende, si hay mucho más contacto, va a costar mucho más por el tema de la fuerza de roce. La fuerza de roce hace una fuerza contraria a la fuerza que yo hago. Al empujar yo un objeto, la fuerza de roce hace la fuerza contraria. Si yo inyecto más newtons al mover ese objeto, la fuerza de roce va a finalmente ceder y voy a poder arrastrar finalmente el mueble. ¿Ya? Todo eso, este caballero, señor Newton, lo pensó. ¿Ya? Todo lo que estoy diciendo yo acá en voz alta, todo lo que estoy quizás hablando, quizás que no me entiendan mucho, eso lo pensó este caballero. ¿Ya? Y él hizo flechas en su cabeza. O hizo flechas en su, no sé, quizá en su cuadernillo, no sé. Eh, Vio que el suelo es una posible fuerza contraria a la que yo hago. eh, Vio el tema de la gravedad, como decía el Axel, y vio que él tomó la manzana y la lanzó hacia arriba y volvió a caer. La lanzó y volvió a caer. Y la lanzó y volvió a caer. Pero porque caía, porque caía. Y dijo, algo nos atrae al centro de la Tierra. A eso lo vamos a llamar fuerza de gravedad. Y como es una fuerza, se mide en newton. ¿Sí? A eso se le va a llamar peso. ¿Ya? Concepto clave, que esto lo vamos a ver un poco más en profundidad más adelante. Distinto a la masa. Profe, ¿pero por qué? Si el peso y la masa es lo mismo. No, señor. En física, el peso es la fuerza de atracción que la Tierra ejerce sobre los objetos. Y como es una fuerza de atracción, el peso se mide en newtons. Para medir el peso de algún objeto existe el dinamómetro. ¿Ya? El dinamómetro existe para medir la cantidad de peso que ejerce la Tierra sobre un objeto. ¿Bien? Y la masa se mide en kilogramos. Profe, entonces cuando yo voy a la balanza y me peso, ¿no me estoy pesando? No, no se está pesando, se está masando. Se está amasando. Conceptos que quizás no son muy importantes, pero son igual interesantes de saber. ¿Ya? Me estoy masando, ¿por qué? Porque mi masa se mide en kilogramos. Mi peso se mide en newton y yo no voy a la balanza a medir mi peso, sino que voy a medir mi masa. ¿Ok? Conceptos que son importantes que vayamos afinando. Bien. Por eso, entonces, esta primera ley está relacionada con un ambiente controlado, ¿sí? Un ambiente controlado
y un ambiente que no ejerce ningún tipo de fuerza al objeto que se está estudiando. Di un ejemplo ayer, los voy a dar hoy día, aunque ustedes se rían, no importa, los voy a dar igual. En Futurama, monitos animados, sí, monitos animados. En Futurama, una vez Bender estaba en el espacio, ¿cierto? Explotó y Bender salió disparado por el espacio. Y salió disparado y nadie lo fue a buscar y siguió y siguió y siguió y siguió eternamente por el espacio. ¿Ya? Eh, en ese es el lugar de estudio de esta ley. ¿Ya? El objeto, que es Bender, en este caso, en este ejemplo tan absurdo, ¿sí? Es Bender, se proyectó en el espacio, en el tiempo. No hubo quien lo detuviera. ¿Por qué? Porque la primera ley de Newton dice, un cuerpo permanecerá en movimiento recto con una velocidad constante, a menos que se le aplique una fuerza externa. ¿Ya? Entonces, en un ambiente natural, ¿sí? Uno empuja un objeto, una bolita, una bola de bolos, un balón de fútbol, de básquetbol, de voleibol, de lo que sea, lo empuja, el balón va a tender a detenerse. ¿Por qué? Porque la fuerza de roce va a ir en contra del balón y lo va a ir frenando finalmente y este se va a detener. Esa es la fuerza externa que va en contra del movimiento del cuerpo. ¿Ok? Tenderá entonces, en el contexto natural, todo objeto tenderá a la inercia, tenderá al no movimiento, tenderá al reposo en el contexto natural. En un contexto controlado, ¿sí? Obviamente pensando en que no hay, entre comillas, al vacío, ¿sí? No hay gravedad, no hay aire, no hay viento, no hay roce, no hay nada, ¿sí? Un objeto en movimiento se mantendrá en movimiento constante. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Un poquito? ¿Todo bien? Sí. ¿Sí? Ya. Ay, ay, me canso. Ya. Vamos a continuar con la segunda ley. La segunda ley de Newton es la ley fundamental de la dinámica. La ley fundamental de la dinámica postula que la fuerza neta es aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere su trayectoria. ¿Sí? La fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere su trayectoria. Escríbanlo, porfa. Voy a buscar un ejemplo atingente al tema. Tiene que ver con, primero, el cuerpo, ¿sí? El cuerpo en el que, el cuerpo de estudio y la fuerza que se ejerce en él. Ya. Ejemplo entonces, dos niños, por ejemplo, están sentados en un columpio. No, dos niños sentados en dos columpios, ¿cierto? Uno en cada uno, ¿cierto? Uno en cada columpio. Eh, Uno de ellos se balancea aplicando poca fuerza y su aceleración, por ende, es rápida o lenta. Lenta, ¿cierto?
Es lenta porque si yo le aplico poca fuerza a mi, si me quiero balancear y aplico poca fuerza, me balancearía poquito, po, ¿cierto? En cambio, el segundo se balancea con mucha más fuerza, por ende, su aceleración también tenderá a ser mayor. Ejemplo 2. Miren, tenemos dos cajas, ¿sí? Tenemos dos cajas. Una pesa 15 kilos, la otra pesa 50. ¿Ya? Si les aplicamos la misma fuerza para moverlas, la misma fuerza para moverlas, ¿sí? La primera caja se moverá más rápido. La primera caja se moverá más rápido. Obvio, ¿por cierto? ¿Por qué? Porque la masa de lo que estoy moviendo, del cuerpo que estoy moviendo, es súper relevante en esta ley, ¿sí? Si yo aplico la misma fuerza, si yo aplico la misma fuerza a las dos cajas, una a la de 15 y a la de 20, a la de 50, obviamente la de 15 se va a mover más rápido porque tiene menos masa que mover. Menos masa que mover. Frente a la de 50 que tiene más masa que mover. Pasa lo mismo que con los automóviles. Con los automóviles, ay, no sé si me voy a ir a otro lado, pero los automóviles tienden a catalogarse por el tipo de motor que tienen. 2.0, 1.5, 1.2, 1.0, 2.5, 5.0. Eso ya es un monstruo. Bueno, eh, también una vez un mecánico me dijo, ¿sabes qué? No es tan importante, bueno, sí es importante, me dijo, pero no es tan importante, y esto se los digo a ustedes, me pareció curioso que me lo dijera, y le comparto mi curiosidad también. Eh, no es tan importante la cantidad de cilindradas que tenga el motor. Yo tuve un Sonata del año 97, antiguo, y este Sonata Hyundai tenía un motor de 2.0. Y todos mis amigos me decían, oh, perdón la expresión, pero es un chilenismo que se ocupa mucho con mis amigos. Debe chupar caleta. Perdón. Pero así me dijeron. Entonces, yo les dije, en realidad no es tanto. Y yo le pregunté a mi mecánico. Bueno, es que yo igual lo ocupaba re poco también, porque iba al trabajo, me iba a la casa, iba al trabajo, y de vez en cuando me iba a Quilicura, ¿cierto? A trabajar allá. Bueno, bueno, la cosa es que ya, les pregunté a mi mecánico, ¿sabes qué? Me dijeron esto de mi auto, que consume demasiado combustible, no sé qué, la cuestión. Y me dijo, mira, lo importante de esto, aparte de la cilindrada del motor, es el peso, me dijo así, el peso que tenga el automóvil. Yo le dije, ¿ya? Sí, pues me dijo. Imagínate, un auto que tiene un motor de 1.6, ya perfecto, pero tiene un tonelaje de, no sé, por decirte algo, 5 toneladas. Ya le dije yo, ¿tú crees que ese auto va a gastar más o va a gastar menos? Yo me puse a pensar, yo dije, por el motor que tiene, debería gastar menos, pero el motor va a hacer demasiada fuerza para mover el tonelaje del auto. Yo le dije, puede que gaste más, le dije al mecánico. Me dijo, ¿y por qué crees tú eso? Así, haciéndome clase. Yo le dije, porque pesa más, po. Porque pesa más el tonelaje es mucho mayor a la cilindrada del motor. Y me dijo, sí, po, sí, no importa tanto la cilindrada del motor, sino también tiene que ver la proporcionalidad entre peso del auto y cilindrada del motor. Y me pareció, "Mm, qué curioso, qué curioso. Segunda ley, se- segunda ley de Newton. Allí aplicada a lo cotidiano. Bueno, eso se los comparto porque me pareció interesante y atingente obviamente a la segunda ley.
Bien, ¿se entiende? Vamos con la tercera ley. Son 50 más o menos. No, mentira, son tres nomás, tranquila, son tres nomás. Tercera ley de Newton o principio de acción-reacción, que este es bastante sencillo de entender, ojalá. ¿Ya? Y hice un tiempo récord. Bueno, tercera ley de Newton entonces, acción-reacción. ¿Sí? Postula que toda acción genera una reacción igual, pero en sentido opuesto. Hay un diálogo, a mí me gusta ver harto mono, me gusta ver harto dibujo animado. Hay un dibujo animado donde los protagonistas son un perro y un niño. ¿Ya? Se llama Señor Peabody, creo que se llama el dibujo animado, que es una película. Y hay un diálogo del señor Peabody con su niño, y que dice esto, que postula, dice, toda acción genera una reacción igual, pero en sentido opuesto. ¿Qué quiere decir todo esto? Son dos líneas y parece un trabalengua, ¿sí o no? Bien, esto es bastante fácil de entender. Pensemos en los ejemplos que doy, pero en los disparos en televisión o disparos en las películas, cuando le disparan a un maleante y el maleante recibe el disparo y salta lejos así, ¡puf! Salta para atrás. Eh, Eso es completamente falso. Falso, falso, falso. ¿Por qué? Porque la tercera ley de Newton dice que toda acción genera una reacción igual, pero en sentido contrario. O sea que yo, al disparar, si el mi, no, es que si mi oponente sale disparado hacia atrás, así como, oh, ¿ok? Yo también, el que opera el arma, también tendría que salir disparado hacia atrás. ¿Me entienden? Opuesto, movimientos opuestos. No, no, porque el que ejerce la fuerza, a ver, ¿han visto ese bueno, no sé si han visto videos en Facebook? Yo veo muchos videos en Facebook. Tengo harto tiempo, pareciera, no. Bueno, la cosa es que hay dos personas con una pelota de pilates corriendo así, corren, 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 corren y chocan, ¡pum! ¿Se han dado cuenta? Ya. Estas dos personas vienen corriendo y ¡pum! Chocan. Y ambas salen disparadas, pero en sentido opuesto. En sentido opuesto. Igual que cuando fútbol americano. El tacleador va corriendo, corre, corre, corre. Y el tacleador taclea. Obviamente, esto es natural, por la naturaleza. Obviamente, si la persona que taclea tiene más fuerza que la persona que recibe, ¿ya? Obviamente la persona que recibe va a caer, ¿sí? Pero muchas veces taclean y salen disparados los dos en sentidos opuestos. ¿Por qué? Porque la fuerza produce eso. ¿Ya? La tercera ley dice que se genera cuando hay una acción y una reacción. La reacción tiene que ser en sentido opuesto. ¿Sí? Igual, pero en sentido opuesto. ¿Ya? Eh, Otro ejemplo, dos personas en patines. Rigo, te escucho. Ahora, otro ejemplo. Supongamos que hay dos personas en patines, paradas frente a la otra, una frente a la otra. ¿Sí? La una, la una empuja a la otra, suponiendo que no se van a caer, suponiendo que no se caen de traste, ¿cierto? Suponiendo que no se caen, ¿qué pasa con las personas?
Piensen, piensen, piensen. ¿O qué pasa cuando, bueno, eso es distinto porque si yo me estoy en patines y empujo un muro, yo voy a salir disparado, pero el muro se va a quedar quieto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él tiene un poco más, tiene mucha más fuerza que yo. Pero si yo empujo a otra persona con patines, con mi misma condición, ¿cierto? Con mi misma masa igual, ¿cierto? La misma masa, la misma condición, ambos en patines, yo empujo a esa persona, ambas salen expulsadas. Ambas salen expulsadas. ¿Sí? Ese es el principio o la tercera ley de Newton. Bien, repaso entonces. Primera ley. Todo objeto permanecerá en reposo o en movimiento recto con una velocidad constante, una velocidad constante a menos que se le aplique una fuerza externa. Ya lo explicamos con respecto a las bolitas. Todo esto está, insisto, en un ambiente controlado, sin ningún tipo de roce, es como un ambiente al vacío. ¿Ya? ¿Bien? Ya, perfecto. Vamos con el segundo. La segunda ley postula que la fuerza neta es que es aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere su trayectoria. ¿Bien? Y esto también dependerá de la masa del cuerpo. Vimos el ejemplo de los niños en columpios. ¿Sí? Si un niño se columpia con una menor fuerza, su aceleración va a ser menor. Si un niño se columpia con una aceleración, con una fuerza mayor, su aceleración va a ser mayor. ¿Sí? Ahora, si yo aplico la misma fuerza a dos cajas, ¿sí? Dos cajas de distinto tamaño y de distinta masa, una de 15 y una de 50, la de 15 va a tender a ser más veloz, va a tener mayor aceleración que la de 50, ¿sí? La de 50. ¿Por qué? Porque tiene más masa, ¿sí? Y dimos el ejemplo con respecto a el motor de los automóviles, ¿sí? Y el tercer principio o la ley de acción-reacción postula que toda acción genera una reacción igual, pero en sentido opuesto, ¿sí? Por lo pronto, no voy a profundizar más allá de lo que vimos hoy, ¿sí? Porque no quiero desgastarlos más. Hay una guía explicativa que se las voy a enviar ahora con respecto a las leyes de Newton y una guía, obviamente explicativa, y una guía a trabajar de leyes de Newton, ¿sí? La fuerza. Se las voy a enviar ahora en el recreo para que la puedan realizar, ¿sí? Y la vamos a revisar el día jueves, el día jueves. Claro, el día jueves revisamos la guía de ciencias de fuerza. Sí, la revisamos el jueves sin mandármela, por favor. ¿Ya? Bien, chiquillos. Yo creo que, no sé si les pareció, si tienen alguna duda, pregunta o inquietud. Hoy día tuvimos poquita asistencia, 19 personas. Estábamos acostumbrados a 29, pero había un poquito. Dígame. Sí, 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 sí. Yo, de hecho, este apunte lo ocupé ayer también y los voy a enviar a los dos grupos. Sí, no hay problema. ¿Quedó clarito todo, chiquillos? Chiquillas, jóvenes. La Dayana no me convence, así como... no la entiendo. Sí, pero interesante porque el señor Newton vivió hace mucho tiempo atrás, pues, o sea, un montón de tiempo atrás, mucho. Entonces, que este tipo todavía haya trascendido tanto su investigación, que es impresionante. Yo encuentro que es genial. Bueno, me parece muy entretenido. Bueno, chiquillos, yo les voy a enviar el apunte para que lo tengan y les voy a enviar las guías.
voy a apagar esta cuestión para que conversemos tranquilamente sin ningún